Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Franco González, licenciado en Artes Escénicas y gestor cultural. Fui el profesor encargado en diseñar y dirigir el diplomado en gestión cultural, una estrategia formativa en espiral. Como su nombre lo dice, utilizamos una forma didáctica de llevar el diplomado desde la virtualidad teniendo como metáfora el espiral, es decir, una formación en circular donde fue construida en 4 módulos. El primer módulo preguntándose por el campo cultural, por el ser cultural, quién soy yo como cultura, qué cultura hay en mi localidad, en mi barrio, en mi manzana, en mi entorno comunitario. Luego de ello pasamos a un segundo módulo que fue el ser gestor, que se gesta en una comunidad, que es el gestar, que es el gestar ideas, el gestar proyectos. Desde allí partió nuestra pregunta problema, nuestra pregunta orientadora hacia entender el campo de la gestión. Luego de entender estos 2 primeros módulos pasamos a un tercer módulo de una manera más procedimental, es decir, donde ya estaba el híbrido entre lo que es la gestión cultural, pero además de ello lo que es la gestión cultural en comunidad, en propósito de una transformación social del territorio, de una apuesta local artística, deportiva y turística en el territorio, porque aparecieron diferentes formas y lineamientos de abordar las apuestas y los intereses de los estudiantes. Trabajamos diferentes líneas estratégicas de acción, como fue la línea de arte medioambiental, una línea de arte y tecnología, una línea de arte y género, una línea de arte y violencias simbólicas, y esto posibilitando a que las herramientas o ese cómo lo voy a hacer de los diferentes proyectos, los estudiantes pudieran adquirir o pudieran comprender el campo del entorno cultural y artístico desde estas herramientas que posibilitan la ejecución de sus proyectos. Entonces, a lo largo de este video iré mostrando diferentes manifestaciones culturales que se dieron en el diplomado y así algunos testimonios de los estudiantes. Gracias. Incentivar el contacto de los niños bosunos con la literatura, la danza y el teatro para contrarrestar las problemáticas sociales de la localidad. Ok, entonces mismo ejercicio, vamos a separarlo. Entonces, ¿el qué? Incentivar. Incentivar con el apellido. ¿Incentivar qué? Pues es que incentivar el contacto de los niños. Incentivar el contacto. Sí. Incentivar el contacto. Ok. Bueno. ¿Para qué? Perdón, ¿el cómo? Con la literatura, la danza y el teatro. Con la literatura, la danza y el teatro. Incentivar. ¿Y el para qué? Contrarrestar las problemáticas sociales de la localidad. Contrarrestar las problemáticas sociales. Sí. Bueno, ahí está grande, porque ¿qué problemáticas? Se tiene que puntualizar en la problemática. En esta clase los estudiantes se dividieron por subgrupos donde cada grupo trabajó la elaboración de los diferentes objetivos generales de cada proyecto o de su idea de proyecto. Como lo denominé en el diplomado, era el propósito general, que es a lo que acudimos los gestores culturales cuando vamos a un territorio, es por un propósito o algo que nos mueve. Este propósito tiene 3 componentes: el qué, el cómo y el para qué. El qué es el inicio, es donde definimos nuestra acción, es decir, con qué verbo voy a empezar a trabajar mi proyecto. Por eso allí aparecen el fortalecer, propiciar, construir. Luego de esto, trabajamos el cómo. El cómo se traduce en la herramienta a trabajar, es decir, aparecen varias categorías. Por un lado, teatro, la música, la danza, otras transversales, el medio ambiente, el cuidado de sí, el cuidado del cuerpo y demás. De ahí tomamos la herramienta precisa a trabajar, es decir, si voy a hacer teatro,
qué del teatro. Un ejemplo, la improvisación o juego de rol. Y por último, nuestro tercer componente para la creación de este propósito era el para qué, es decir, llegar a una pronta finalidad o a su finalidad. ¿Cuál es la justificación real por la cual yo voy a elaborar este proyecto? Pues, digamos, en todas las actividades que hemos desarrollado, yo he podido como establecer, digamos, con el ejercicio que hicimos de los objetivos, se pudo establecer. Yo ya tengo como 3 objetivos ahí que medio trabajé, y eso me empezó o sea, como que antes no veía loable la opción de un proyecto, sino como que quería conocer cosas sobre el área cultural. Cuando ya empezamos a ver las clases, pues empecé como a estructurar ideas y a partir de esos objetivos se me ocurrió, digamos, o en conversaciones contigo, lo de formación de público, que aparte se me hace una necesidad para el contexto. Digamos, la música clásica y no tiene, o sea, los públicos a veces son alejados y muchos papás como que obligan a los niños a que vayan a los centros filarmónicos porque lo ven como algo culto, como algo que los puede sacar de sus rutinas, de pronto con hábitos no tan saludables en los barrios y demás, pero a veces falta como una apropiación de las personas que están ahí, como un interés genuino por ese tipo de, digamos, de música. Además de los espacios sincrónicos de clase, tuvimos otros espacios de encuentro, como las tutorías semi-personalizadas y los encuentros conjunto con el otro diplomado. Esto para fortalecer el trabajo cooperativo de los agentes culturales de la localidad. En específico, el trabajo de la tutoría semi-personalizada posibilitó el fortalecimiento de las ideas de proyecto, porque aquí, en estos espacios semi-personalizados, podíamos trabajar en concreto y abordar las diferentes preguntas e inquietudes que tenía el estudiante referente a su idea, hacia un concepto o hacia el proceso en específico. Buenas, mi nombre es Juan Carlos, vivo el proceso de diplomado en gestión cultural, un curso interesante donde descubrimos que los gestores culturales no llevamos la cultura a ningún lado porque todos los lugares ya tienen su cultura. Nuestra función como gestores es avivar la cultura de un entorno. El proceso en el diplomado fue claro y pertinente. Su contenido se dividió en puntos claves. Ser cultura, que es un gestor cultural, encontramos nuestro yo como gestor cultural y concluimos con una idea de negocio o servicio desde lo social. Gracias a este diplomado descubrimos nuestra identidad como gestores, nuestro enfoque y logramos terminar con un proyecto claro con el cual iniciar nuestro trabajo con la comunidad. Hola, soy Diana Guayasamín, licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística y hoy graduada del Diplomado en Gestión Cultural. Un diplomado que nos dio herramientas, nos dio oportunidades y nos proyecta nuevas metas para construir en un territorio como Bosa. Bosa lo requiere y hoy damos gracias enormes por esa oportunidad que tuvimos. Y bueno, esto fue parte de la socialización del diplomado en gestión cultural. Fue un desafío hacerlo también desde la virtualidad, porque allí nos enfrentamos a diferentes problemáticas que surgen en la virtualidad, como los temas de conectividad y demás, pero la idea era buscar otras herramientas y estrategias para que esto de la conectividad no fuera un problema para nosotros, y más pensando desde la gestión cultural, cómo podríamos encontrarnos, vivenciar todas las ideas del proyecto y mantenernos como vivos y estables en este diálogo con la tecnología desde la virtualidad y utilizando estos medios digitales. Entonces, muchísimas gracias a los estudiantes y a las estudiantes que participaron de este diplomado, a la Alcaldía de Bosa y a la Universidad Pedagógica Nacional por hacer este proyecto interadministrativo. Esperamos que sigan apareciendo y surgiendo y construyéndose proyectos así, donde podamos llevar algo a las comunidades desde nuestros saberes y sentires en el campo de la gestión cultural.
Muchas gracias.